Cuando era un niño tenía que cantarle las canciones de Karol King a sus visitas. Viajó por primera vez fuera de Chile a fines de los 60. Tenía 12 años para el golpe de Estado y descubrió el rock con un tema de grand funk. Estuvo 3 años en la escuela militar, estudió biología marina, se enamoró de los medios de comunicación y pudo vivir y gozar de la movida madrileña. Nunca le pagaron un peso por el que muchos consideran hasta el día de hoy ha sido su mejor programa radial. Tocó la batería de los fiscales ad hoc, trabajó en una AFP, vendió seguros, fue candidato a concejal, pero todos lo admiramos por ser parte de esa revolución de los 90 que fue rock and pop. La alcantarilla gaseosa, Viva la Revolución, La llave inglesa, Los bacalaos daos y La galería nocturna fueron algunas de sus creaciones. Fue mi jefe en la Radio Futuro y caminó por el lado más oscuro cuando se rayó con la música gótica. After Midnight, Rock and Rollo y la alucinante Ruta 66 se fueron también su sello. Este es un espacio sin nombre. Es un experimento que cuenta con el gentil auspicio de nadie. Más allá, claro, de los buenos oficios de los que amamos la música y la radio, que a su modo es también una manera de amar la vida. Desde los estudios Mediastream, y agradecemos por eso, abrimos esta segunda entrega con la misma bienvenida que dimos hace algunos meses a Mauricio Redolés, el poeta, el músico, el cantautor. Rolando Ramos, asiento y conversación gratis. Muchas gracias por estar acá. No, gracias a ti, Carly, qué presentación. Me paseaste por mi vida, ¿ya? Y de alguna manera me estás demostrando, ¿cierto? Esta como cosa febril que tengo yo, ¿ya? De estar siempre saliendo de mi zona de confort. ¿Ya? Es que el pretexto, Rolo, y aquí spoileé un poco, como dicen ahora, pero el pretexto es este libro. Sí, por supuesto. Que es tu versión de los hechos, tu historia en radio. Exactamente. Esto que comencé hace algún tiempo atrás, no me acuerdo, hace algunos años, la verdad, cuando estaba en un carrete con unos amigos y una periodista, la Caro Cueva, me dice, oye, Rolo, tenés historias, ¿por qué no hacemos un libro? Yo te ayudo. Bueno, ya... pongámosle un ron con rolo. Un ron con rolo. Estábamos tomando ron. Dije, buena idea, ya. Bueno, no, quedó ahí la cosa, no nos vimos más con la Caro, pero siempre me quedó dando vuelta a eso. Y después también en conversaciones con Alfredo me decía, oye, ya, pues tenía un montón de historias. ¿Y vos? ¿Y Bosnia? Alfredo Levin, que además escribe el prólogo. Claro, también. Pues, bueno, y... leyendo el libro que se editó hace un par de años atrás de la Rock and Pop, donde gentilmente estoy en la carátula dibujado, ya agradezco eso. Pero poco se habla sobre este lado B de la Rock and Pop, sino del impacto que tuvo más comercial, con voces importantes y trascendentes como Iván Valenzuela, y algunos no tan trascendentes que están ahí, no sé por qué. ¿No? La cosa es que dije, pucha, falta como dejar un testimonio, Carlos, de lo que fue este lado más B, que me tocó vivir junto con muchos, contigo también, en la construcción de una radio que fuera un poco más comprometida con ciertos contenidos que por algún motivo social, psicográfico, no sé, ya se pudo hacer en la década de los 90, sobre todo, y parte del 00. Fue un pelotazo la Rock and Pop, pero para que hubiera ocurrido eso, tú ya tenías un camino, y ese Sí. camino comenzó con Melodía Subterránea, una Exacto. pequeña pasadita por la Futuro que nadie se acuerda, pero a mí lo de Melodía Subterránea siempre me pareció alucinante. Sí, fue el primer ejercicio que yo tuve de creación y de poder tantear con esto de no cambiar el paradigma de la radio, ¿ya? Básicamente aportar con formatos que, si bien se hicieron de manera extraordinaria en los años 50, 60, Radio Tanda, el Dr. Mortis, tanta gente que hizo tan buena radio en esa época, profesionales extraordinarios, con guiones maravillosos. Yo intentaba un poquito acercarme a un formato así, más radioteatro con Melodía Subterránea, y fue mi excusa. ¿Por qué? Porque en esa época no había información, pues, Carlos. Yo lo que tenía era acceso a la música, que ya era algo difícil. Siempre ha sido difícil la cultura en Chile a nivel adquisitivo, no es fácil comprarse un libro todavía o un disco, ¿ya? Por suerte hay más poder adquisitivo y los muchachos pueden comprar, pero en esa época era muy poco. Entonces yo en ese sentido tenía esa posibilidad, ¿ya? De poder adquirir esa música, y era lo único que yo tenía. Tenía la carátula, el inserto, ¿ya? Entonces ahí iba maquinándome qué contar, qué historia contar.
Y dije, bueno, si no tengo información dura de estas bandas, porque no te llegaba el Alternative Press o no te llegaba nada. Me acuerdo que después Mujica comenzó con Extravaganza, incluso con... La Insanity. La Insanity, que fue la primera. ¿Ya? Y ahí había un poco más de información. Pero yo no tenía acceso a eso, a esa información. Dije, bueno, ¿qué es lo que hago? Cuento historias, historias mías, peladas de cable, mis fobias, mis amores, y empezaba a contar una historia y por eso ahí ocupaba los efectos, ¿ya? No sé, por ejemplo, estaba en un ascensor, ¿ya? Entonces, hola Karen, ¿cómo están? Entramos al ascensor. Spotty, ¿qué te pasa? Estás poniendo azul. No, es que tengo fobia ya a las alturas, tengo fobia. Nos quedamos atrapados. ¿Y ahora qué hacemos, chicos? No sabemos, Spot. ¿Cuál es lo que tú quieres? Un tema me va a calmar, chicas, ¿ya? Me va a calmar esta fobia. ¿Y cuál tema? Chaos UK. ¿Qué suena Chaos UK? Estoy más calmado. Claro, porque ustedes les daban 30 minutos, eran 25 minutos de música, una vez a la semana, 5 de bla bla. Claro. El bla bla era muy corto, muy directo. Y a mí lo que me alucinaba, Rolo, yo te soy sincero, yo cuando descubrí Melodías Subterráneas por ahí por el 86 de haber sido, en realidad me parecía más atractivo lo que ustedes hablaban que la música que ponían, digamos, porque nunca fui muy panqueta yo, la verdad, y sonaba, no sé, como Tarriento, y yo en esa época era más trachero, más heavy metal. Sí, pues era más pero cuando te juntas con Mario Carneiro, con la Karin, esos textos, esas ideas que habían ahí eran muy disruptivas para la época. Claro, esto empezó en el 83, entonces del 83 al 85, ya, yo tomé prestado estos gags, estas cosas que me pasaban a mí. Sí, había un poquito más de información, viajaba a Europa, entonces tenía un poco más de información y fue enriqueciendo. También tomé prestado de algunos libros de poetas malditos, qué sé yo, Baudelaire, Bukowski, algunas cosas, ¿ya? Pero me encuentro yo con este personaje, no me acuerdo que tiene que haber sido el año 84, 83 en España, ¿ya? Ahí tuve mi primer encuentro con Mario, que fue muy casual en un concierto de una banda de rockabilly o psychobilly llamado King Kurt. A quien tú bautizaste para la posteridad. Exacto. Y ahí conocí a Mario, pero sus pepas, sus lámparas, eso es lo que más me llamó la atención, y era más moderno, andaba con una corbatita, no era tan punk. En esa época tú no sabías que era hijo de quién era hijo, ¿no? No tenía idea de nada, simplemente que... Después la vamos a contar. Exacto, que era un personaje que me presentaba Kiki Tormis, que era un periodista que ya falleció, importante de espectáculo en Madrid, y me comentó de este chileno. Bueno, pasó un par de años y como en el 85, 86, un amigo en común, Jaime Ríos, me dice, oye, un amigo llegó de España, está súper afectado porque lo deportaron, sacando fotos, y no sabe qué hacer acá, está bajoneado, y un amigo muy querido, ¿por qué no? Si tú que tenías ese programa raro, porque usted era ingeniero, no sé, tanta cosa rara que tú tenías. Creo que ustedes podrían llevarse. Y me presenta al Mario, y nos juntamos, no sé, en algún bar por ahí, y ahí me encuentro con él, y lo veo, pero yo te conozco. Y ahí empezamos a tener cierta afinidad, y le cuento que tengo este programa, y le digo, bueno, ¿por qué no me aportas? ¿Ya? Y me aporta, ¿ya? Y me manda, nos juntamos y me entrega 3 o 4 carillas, Carlos, así, un cuento completo, y yo digo, bueno, esto no. Y con una redacción todavía muy española, ¿no? Muy claro, algo inusual para el verbo de nosotros, claro, para nuestro relato. Sí. Muy pintoresco, muy entretenido, mucha palabra, ¿cierto? Que uno no era tan... No ocupamos nuestro léxico. Entonces, bueno, fue un novedoso y me puso un desafío delante. Dije, chuta, esto es, pero teníamos 5 o 6 minutos para poder... ¿Cómo lo sintetizo? Bueno, siempre tuve esa facilidad de editor, así como de poder... menos es más, y sacar la grasa y dejar el filete. Pero a Mario no le gustó, ¿ya? O sea, se sintió agredido con respecto a eso y me dijo, no, yo esto no. Entonces le pedí, por favor, que me cediera eso, ¿ya? Y que yo le grababa un programa con Karin, mi hermana y yo, y que luego él podía ingresar y se le gustaba. Y lo hicimos, y le gustó, o sea, lo encontró bien porque su esencia estaba ahí, ¿ya? Estaba la esencia de lo que él quería comunicar.
Pero siempre fue difícil poder trabajar con Mario por ese aspecto, porque no le gustaba que lo editaran. Y así fue toda su vida, porque grabar el disco Los Peores de Chile, viejo, no fue fácil. Ahora, claro, Pregúntale a Narea y a Godoy. a Godoy. ¿Ya? Ahora, ese Mario al que aludimos, al que nos referimos, es el Pogo, Los Peores de Chile. Exactamente. Y tú lo bautizaste Pogo. Claro, porque cuando me dice, ya, quiero entrar a esto. Bueno, ¿cómo le pongo? Mario no. Mario Carneiro. Mario Carneiro. Además era un nombre que los más viejos identificaban con su padre, Con que su fue padre. director de La Segunda en la época de la dictadura. Exactamente, un periodista que era importante, que tenía una trayectoria. Sí, bueno, porque además tuvo el triste historial de haber puesto esa portada de exterminados como ratas, digamos. imagínate. Entonces, había. Y para Mario no era fácil eso de todas maneras. No, él seguro que era no. bien, en ese sentido, crítico. Bueno, la cosa es que. ¿Cómo le pongo a este gallo? Y dije, bueno, le tengo que poner Pogo porque Mario llegaba, tenía mucha energía. Entonces llegaba a cualquier parte y todo lo revolvía. Bueno. Dejaba la pelota, la verdad. Entonces le puse Pogo. Entonces, Pogo, ya van, Pogo. Y le gustó. A la Karin Yanin también le pusiste un personaje, ¿no? La Karin tenía Cosmos Chivas. Y eso, la verdad, lo saqué, Carlos, de un álbum de la Nina Hagen. Güey. Bueno, Cosmos Chivas era la hija de... así le puso a la hija de Nina Hagen. Y la Karin tenía... Siempre tuvo la Karin mucha habilidad. La Karin tenía esa habilidad de ser auténtica, empaquetada, como muchos de nosotros en esa época éramos mucho más empaquetados que después lo que vino con la corriente del rumpi, ¿entiendes tú? Claro. Que era mucho más suelta. Pero Karina imitaba muy bien, era buena para imitar, ¿ya? Siempre lo ha sido. Y imitó a una reportera, ¿ya? Tipo gringa, así loca. Y la Cosmos Chivas siempre aparecía, ¿ya? En el programa desde cualquier bar, desde de situaciones cómicas. Oye, y la gente se compraba ese personaje, po, y pensaban que era una gringa. Po. Bueno, tú defines en el Rock and Rollo, Historias de Radio a mi manera, de Rolando Ramos, este libro, el Melodía Subterránea. Y creo que aciertas, da en el clavo, porque dice, el Melodía Subterráneas era un programa con parlamentos extraños y música rara de fina selección. Sí. Una buena definición que hace en el libro de lo que fuese esa primera aventura radial que termina medio accidentada cuando al Pogo se le ocurre el capítulo El atentado al marrano. Es que fue increíble eso, porque Pogo ya se autoexilió en San Alfonso, en la casa de la hermana. Cajón del Maipo. El Cajón del Maipo. Vivía atrás en una pieza, ahí comía puras nueces, bueno, me acuerdo. Entonces íbamos con la Karina, le llevábamos comida, qué sé yo. Y hacía los guiones de allá, entonces yo los iba a buscar. Y de repente me dice, oye, quiero hacer esto, ¿te parece? Ya, le digo, Mario, me parece interesante, pero... ¿por qué? Porque obviamente tenía la casa de campo ahí este señor y Mario veía este tránsito. Claro. Entonces se imaginó un atentado ahí, bueno. Una epifanía, yo creo, no sé, ¿dónde? ¿Cómo fue lo que...? Claro, porque Pinochet se iba los fines de semana en Melocotón. Exacto. Y había una caravana de seguridad que lo acompañaba. Y lo acompañaba. Entonces, y me dice, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y tenemos música española, bueno, y al marrano lo matamos en una de las cuestas. Ya, le digo, sé que me parece entretenido. O sea, imagínate, oye, hacemos esto, sale al aire, y a los 10 días o 15 días, el atentado. Y Juan Pablo Donoso, en esos entonces, que era el director, cayó muy tela, extraordinaria, como me llama y me dice, oye, Rolando, estoy medio preocupado por este programa, porque ustedes sacaron un atentado a un supuesto tirano, ¿me entiendes? Y ha pasado lo de Pinochet. Y le digo, oiga, Juan Pablo, ¿estamos condenados? ¿Nos van a llegar los ratis? No, si no ha pasado nada. Mira, la verdad, curiosamente, nadie del poder ahí, porque había un general arriba que estaba metido, era, no sé, intervenía, me imagino, en la Universidad de Chile, claro. No tengo idea. La cuestión es que, no, pero yo estoy medio preocupado, porque no quiero que... sigan ustedes en esto. Él quería saber, tal vez, si es que ustedes tenían información previa o el Pogo, ¿alguna cosa? No, le dije, sí. No, y Pogo quedó medio pálido, me dijo, no puede ser, y lo hicieron al final. Pero tú tenías información. No, nada. Era que era lógico hacerlo. Se veía bastante lógico hacer un atentado ahí, ¿no? Por la geografía, ¿entiendes tú? Chuta, le dije, bueno, raya para la suma. Juan Pablo me dice, yo creo que hasta aquí vamos a llegar, ¿no? Que no fue la primera vez, o sea, no fue la última tampoco que escuchaste eso, ¿no? No, varias veces. Hasta acá nomás llegamos, muchas gracias, chiquillos, qué sé yo. Ya hasta ahí quedamos, po.
Pogo hizo su red de contacto, que le fue muy bien porque como pudimos tomar contacto con muchas bandas chilenas en ese periodo, ¿ya? Que los jorobados, que los índices de desempleo, Zapatilla Rota, los mismos fiscales, ¿ya? Y Mario se comenzó a tener este lobby y esta como relación con los muchachos y finalmente termina tocando con los fiscales. Rolo, conociéndote y leyendo el libro, saco la siguiente conclusión. Hay 3 cosas a ti que en la vida no te interesan nada. El fútbol, la política y los Beatles. Pero hay una parte que es muy íntima en el libro y es como tú arrancas, que es la historia con tu papá, la relación con tu papá, que fue militar, que fue ministro de Economía, que tuvo altos cargos en Codelco, en la Corfo. De alguna manera también sentías como una necesidad de escribir o expresar algo que tenías como pendiente con tu viejo, ¿no? Sí, por supuesto que mi papá, aparte de esos cargos que, bueno, en esta cercanía de familia uno, por supuesto, siempre admiré eso. Y también tenía problemas yo, porque yo no, la verdad, veía la situación, no me gustaba, hablábamos bastante con mi papá. Mi papá era una persona bien abierta y honesta, fíjate. Y dentro de mi papá no le quedó otra cosa que ser militar, porque él le encantaban las matemáticas, era hijo de un suboficial, ya vivía en la cisterna, posibilidad en los años 40 o no sé cuánto, entrar a la universidad muy difícil, y no le quedó otro. Siempre me dijo, no, yo tuve que ser militar porque era la alternativa de poder ser ingeniero. Y lo fue, y le fue muy bien, era bien capaz el hombre, ya sacó siempre la primera antigüedad, entonces por eso nos pudimos ir a Estados Unidos, ya, en fin. Y viene toda esta situación y lo nombran en distintos puestos y fue uno de los primeros que le tocó intervenir Corfo Insa, ¿ya? Como gerente general y hacer esta transición a Goodyear o Firestone, no me acuerdo de las dos, una de esas dos, que fue una transición difícil porque había que despedir gente, pero ahí yo me empiezo a dar cuenta de que el hombre era bien sensible, capacitó a mucha gente y tenía buen feedback de parte de los trabajadores, le cantaba las mañanitas para los cumpleaños, como fueron más o menos unos 2 o 3 años en este tema. Y después ya pasa a viceministro de Corfo, ya después ministro de Economía, que fueron, por suerte, los años buenos, dentro de todo, de esta economía libre mercado que se instala y empezamos a tomar whisky los chilenos y empezamos a tener esta solvencia, ¿ya? Que no duró tanto porque después vino otra crisis, pero le tocó a mi papá los años buenos, ¿ya? Y el año 82 ya lo nombran, por alguna razón, sale de ministro de Economía y lo nombran embajador de Chile en Suiza. Entonces yo me sentía súper privilegiado, pues, Carlos, súper privilegiado. Por eso te llegaba la música, por eso llegaba tenías la la posibilidad. música, mi padre viajaba, yo era de Ñuñoa, ¿ya? Yo vivía en Ñuñoa, Colegio Calasanz, ¿cierto? Yo me juntaba con esa era mi red, bueno, ¿ya? Ir a Vitacura, difícil, excepto con la gente que conocí en el Quisco, que alguna vez conocí a algunos muchachos y fui a Vitacura, no conocía, o ir no sé, a Estación Central tampoco. Como que nuestra vida se hacía en los barrios y los colegios en esa época. Estamos hablando de los años 70 y tanto, antes de que yo entrara a la escuela militar. Entonces, esa era nuestra vida. Después ya en los años 80, 90, esto cambió completamente, ¿ya? La geografía, ¿ya? Se murió temprano, se murió joven tu viejo, 63 años de cáncer, lamentablemente. También tuvo él fue general a los 40 y tantos años, 47, 48. ¿Te llevabas bien con él o no? Me llevaba bien, tuvimos nuestras diferencias, especialmente porque estaba medio preocupado por mi rebote, ¿cierto?, de la escuela militar, que salí mal, yo nunca me gustó, la verdad, pero por un momento, al tener grado y poder administrar gente, estuve a cargo de cadete recluta, como que ahí me engrupí un poco, me sentí bien, pero no me gustaba el tema. Y cuando cuando salgo de artillero y voy a hacer como la práctica, bueno, ahí se me cayó todo el naipe. Es muy mala experiencia en el regimiento, no me gustaron ya. Esta cosa del maltrato viejo no me gusta y me retiré. Y el año 80 di la prueba y quedé en biología marina y no fue buena idea porque yo escapando a las matemáticas pensando que no había... Es que para allá iba tú... Cálculo, bueno. Es que para allá iba porque tú expresas en este libro en varios momentos que la matemática para ti es un fantasma
Siempre. Tiene un hermano que es muy genial, tu viejo que también se lleva bien. Y Mi ahí yo hermana creo que hay que un tema. ingeniera, todo ingeniería en sonido y estructural, Claro. de las Chile, estructural de las Chile, ¿sabes lo que es eso? Y tu viejo te trataba de enseñar matemáticas y ahí mi había papá mucho no te- conflicto. es que, ¿Ah? conflicto porque no tenía paciencia, no entendía. No entendía por qué, y yo me bloqueaba. Po. Y ahí tuvimos una situación y yo me cerré a las matemáticas. Cuestión que espero algún día, a lo mejor ahora de viejo, voy a tratar de tomar el Baldor, weón, y entenderla. Sacar los problemas. Sacar los problemas. Tengo más problemas que el Baldor, güey. Claro, tratar de ver eso, porque yo creo que en las matemáticas pucha, el gallo que piensa matemáticamente creo que tiene avanzado mucho. Rolo, hablemos de rock and pop. Claro. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo se dio? ¿Qué significó para ti? Mira, como todo, golpeando puertas. Me ha tocado, creo que la única vez que me han llamado fue de la Sonar. ¿Ya? Que por eso me sentí muy, muy contento y muy emocionado que me llamaran ya, de radio. Siempre yo toqué las puertas. ¿Ya? Estaba en esta transición de Lee-Night. Había tenido un buen performance en Lee-Night, el ritmo de la noche, el programa funcionó, hicimos muchas cosas. Por la característica de Ministry. De Ministry, promocionamos mucha música. Año tiene que haber sido 91 más o menos. Claro, porque la rock and pop parte en diciembre del 92. Tiene que haber sido como el verano del 92. Yeah. Ya. Y un muchacho que trabajaba, Iván Cabezón, ya, que era promotor de radio, va a Sony. Yo estaba trabajando con Jorge Meliboski, que era un ejecutivo de Sony Music, y habíamos trabajado ya en Polygram, y yo lo estaba asesorando en esto de buscar los nichos. ¿Ya? Ahí yo es cuando descubrí a Rage Against the Machine y otras bandas más, ¿ya? Y se editan finalmente, porque esa era mi pega, era la curatoría. Y llegué a Iván Cabezón y me dice, oye, Rolo, ¿en qué estás tú? Parece que no estás en televisión, estás saliendo del Lee-Night, estaba como medio raro el tema. Y hay un amigo que era director de la Radio Tiempo, Marcelo, y van a lanzar una radio que dicen que va a ser la radio, que va a cambiar todo. Ah, dije, fantástico. Me dio el teléfono y pasó un par de semanas y lo llamo. Y tomé contacto con Marcelo y le comento. Y Marcelo me ubicaba por el tema de Lee-Night. Claro. ¿Ya? Y también por lo que hice en radio en la Universidad de Chile. Y me dice, bueno, hagamos una prueba de voz. Y empezamos ahí un trabajo bastante arduo. Marcelo era súper dedicado, muy profesional. Así que no fue una, fueron varias pruebas hasta lograr tener un estilo. ¿Ya? Me corregía en un montón de aspectos, así que fue un buen maestro. Tenía hartos años Marcelo ya de cabro chico, la verdad, en radio. Entonces tenía oficio de esta radio que él quería junto con Marcelo Zúñiga. Y finalmente me llaman y me dice que ok, pues. Qué loco que Marcelo Zúñiga te haya mencionado lo del Loco de la Colina, que es un personajazo de los falleció hace un par de años, exacto. Pero qué tremendo personaje. No, o sea, mira, yo lo descubrí años después porque él tenía esa idea de hacer un programa que fuera disruptivo en la noche como el Loco de la Colina, pero o sea, el Loco de la Colina, perdóname, era un erudito este hombre. O sea, ¿Cachai que el Loco de la Colina tenía dos trucos? Hacer preguntas inesperadas y dejar mucho silencio. Sí, era un poco bombalea, ¿sí? Le daba el misterio. Es que el silencio en radio, buscarlo es extraordinario, porque genera dramatismo, suspenso, pero hay que manejarlo bien, porque si no puede ser un bache. Tal cual. Claro. ¿Qué pasó? Se cayó la radio. Y Marcelo me dice, oye, hay que hacer este programa, nombres, me acuerdo que le entrego como 20 nombres, ¿ya? Y él me hablaba siempre, trata de ver el tema del Loco de la Colina, pero en esa época, ¿cómo lo hacías tú? Pues si no había Google, no había nada. No sabía cómo, era como un misterio, hasta que cuando viene esto de la democratización de los contenidos, veo al Loco de la Colina por fin. Claro, porque él pasó de la radio a la tele, Jesús Quintero. Jesús Quintero. Tú sabes que la hija de él, te está haciendo hace poco una serie que se llama La Colina del Loco. Y están reviviendo los programas y ella los interviene con los entrevistados. No, pero realmente... Es que es una institución, po. Sí. Él es realmente el lado B absoluto de la movida española con respecto a la comunicación. Y además, nunca quiso estar en medios, eran como más regionales. Sí, exactamente, más era andaluz. Claro, entonces nunca quiso estar, porque era
un gallo que confrontaba a los medios establecidos. Ahora, si Marcelo Zúñiga te daba como esa un poco idea, parámetro, directriz del Loco de la Colina, era porque estaba buscando en ti algo que fuera distinto, porque tú llegaste con la alcantarilla gaseosa. Exacto, llegué con esto que venía de todo este ejercicio que hice creativo y también todo lo que tomé prestado de Mario con respecto a su cultura, ¿cierto? A su amor por los libros, a su amor por los cómics. Entonces fuimos creando este programa que no era menor, porque yo siempre había trabajado con otras personas, entonces era más fácil este pimponeo buscarlo, pero cuando ya tienes tú media hora o no, una hora, ¿cierto?, de programa y tienes que enfrentarlo al micrófono, entonces fue muy libreteado, ¿ya? Pero también me ayudó a generar un relato entretenido. Pero creáis personajes, porque Miguelito era un personaje, no, al control. claro, Miguelito, ¿cuánto era? Miguelito, 8 tentáculos. Era el Miguel. Miguel Sánchez, un saludo para el que estaba viendo esto. ¿Y por qué? Porque, mira, a ver, estaba yo con mi relato, estaba la base, que eran sapos, culebras, todo lo que tú queráis, ¿ya? Estaba la música. Siempre había como ruido de burbujas, de cuestiones habían así. distintos, yo tenía la chica mutante, que La chica mutante. latigazos, Sí, con claro. besitos, qué sé yo. Muchas de las cosas a lo mejor hoy día no se podrían hacer. emitir. Claro, el tema rompehuesos, que era el tema... Se rompió un hueso de una pierna. La famosa cadena del water. Oye, Rolo, y aquí quiero hacer una parada, porque en el fondo es verdad que Rock and Pop fue muy revolucionaria, fue muy innovadora. ¿No te pasa a ti, porque yo esto lo he ido pensando con el tiempo, que a partir de Rock and Pop también se instaló un estilo, una manera de hacer radio que empezó cada vez más a despreciar el texto? Porque tú soy del texto, digamos. Sí. Tú siempre escribías tus cuestiones antes de enfrentar el micrófono. Sí. Y como que Rock and Pop empezó a valorar mucho la espontaneidad. Sí, exacto. Y claro, y cuando tenéis los talentos, bien. Sí. Pero resulta que yo, con los años ya que han pasado, también saco alguna conclusión de que en el fondo, por ahí también fuimos demasiado injustos con el texto. Yo creo que el texto todavía en radio hace una mejor radio. Pero por supuesto. No, yo concuerdo 100% con lo que tú dices. Pero creo además, que ¿cómo lo interpretáis? Claro, es un tema de oficio. Fíjate que yo con los años he logrado eso. He logrado mucho, especialmente con lo digital ahora. Sí. Porque en audio música, pasando ya a otras cosas, tuve que enfrentar la cámara, tuve que hacer muchas cosas. Y en todo lo que empecé a hacer yo a nivel digital, en la radio todo junto, y ahí comencé a... Siempre para mí el texto es importante y como tú bien has preparado esto, hay que preparar las cosas. Esta cosa espontánea quizá es para programas muy sueltos. Bueno, el Roberto, el Rumpi, tenía esa capacidad, ¿ya? Tenía esa capacidad de ser muy espontáneo y muy él. Y eso fue tu partner en los Bacalaos Dados. Claro, y él me ayudó mucho, ¿ya? Porque los Bacalaos Dados no teníamos texto, nosotros, digamos, había una pauta, ¿ya? Y de repente interpretábamos un par de noticias que Anita María o algunos más nos hacían. ¿Ya? Era bueno el doctor Horóscopo. El doctor Horóscopo, no, y el Barilight. Ese sí que era notable. Bueno, sí, tienes toda la razón. Se empezó y la gente también comenzó también a valorar esta espontaneidad, esta cosa suelta que ya logró su peak, ¿cierto? En el portal del web, ya a un nivel ya que yo nunca estuve de acuerdo, porque yo, a ver, considero que no es que sea purista, pero siempre me costó mucho tirar una chuchada al aire. Me costaba mucho. Yo venía a esa escuela, recién puedo hacerlo, pero en eso entonces, una chuchada, una mala palabra, era complejo. Veníamos de esa escuela, pero creo que el Rock and Pop ayudó a soltar la radio, a lograr instalar un formato mucho más suelto, que venía ya de la AM, y se logró instalar el FM. Y eso fue el gran aporte hasta el día de hoy para muchas radios. Rolo, una de las cosas buenas que tiene tu libro y tu manera de, no sé, de mirar por el espejo retrovisor tu historia y tu trayectoria es que contáis las buenas y también las malas. Sí. Y eso creo que tiene un gran valor. ¿Cuáles dirías tú que han sido los errores en tu carrera? Bueno, yo creo que mi gran error, fíjate, fue no conocer, como lo dijo Javier Sanfeliu una vez que obviamente a nadie le gusta que le digan la verdad. Tú la verdad, Rolo, no sabes quién eres, weón, o cuánto pesáis. ¿Ya? Y me lo dijo. Y eso molesta, pero fue bueno y siempre me quedó. Yo creo que se fue. Mira, a ver, Carlos, cuando yo entro a hacer radio, no entro por una necesidad de
ser alguien en radio o tener un personaje o una editorial, sino porque quería escuchar la música que no podía escuchar en radio, ¿ya? Y quería divertirme. Entonces eso fue siempre el motor principal mío. Y eso no lo supo entender. Siempre quise aplicar, la verdad. Siempre lo quise aplicar en todo lo que quise hacer en radio. Entonces cada vez que la radio se iba estresando, ¿ya? O volviendo a, digamos, corriente principal de ser un medio masivo, ¿ya? ¿Ya? Y este plus de poder otorgar espacio, ¿ya? Sí, como decía Marcelo Zúñiga, este plus o este bono, ¿ya? Que yo lo puedo hacer porque la radio está facturando bien, entonces me puedo dar el gusto de poder tener programas que no facturen tanto y pueden ser más disruptivos. Eso empezó, ¿cierto?, a mermar, y ya no se pudo subvencionar más eso. Bueno, a mí me complicó el asunto, me estresó, ¿ya? Yo creo que, pero contestando tu pregunta, creo que mi error fue no valorarme como comunicador, ¿ya? Como comunicador. Me valoré más como un gestor, como un administrativo. Gestor y administración, en los puestos que yo tuve, lo puede hacer, la verdad, cualquier persona con cierta educación y con más tecnología y más, digamos, competencias, mejor, Sí. ¿ya? Pero Carlos Costa hay uno que se ha creado, Alfredo Levin hay uno, ¿ya? Pirincho Cárcamo hay uno. Y yo creo que ahí cometí un gran error, ¿ya? De no creer en eso, ¿ya? Entonces, no perdí oportunidades de espacios, ¿ya? Para poder yo tener la oportunidad de también ir creciendo como este comunicador. Y lo sigo haciendo para segmentos que valoran, pero no para la masa. Entonces, cuando yo salgo de este rol de administrador, por así, o gestión, y entro a ser animador, me encuentro pues, que me falta lo más importante, una cartera de clientes. Po. Me faltan las marcas, porque no había construido eso. ¿Ya? Y en un momento donde ya la radio estaba media estresada y no se vendía bien, venderme fue muy complejo. Claro, porque, no sé, pues yo que te había escuchado en Melodía Subterránea, yo que una vez te vi entrando por Providencia, doblando Antonio Velet, y yo lo único que quería era hacer radio. Yo había empezado a hacer radio en región en el 94. Sí, me acuerdo. Y yo, pero no tuve el coraje de abordarte y decirte, Rolo, onda, me gustaría trabajar con usted. No, pero te vi y era ahí una presencia, ¿cachai? Sí. Era... Después cuando te veía en la empresa como preocupado de los vales radiotaxi, sí, de toda la parte de la compra del papel higiénico. Yo dije, este no es el rol, o sea, yo respeté tu deseo de ser un ejecutivo, ¿cachai? Pero Rolo era, para mí, era un artista, no lo que tú decís, como un administrativo, ¿cachai? Claro, exacto. Es la a mí me dolía, bueno, y tú lo cuentas en este libro, que cuando te fuiste de Futuro a Rock and Pop, todos te decíamos suerte, pero yo no estaba muy de acuerdo. Sí. No, qué bueno que lo tocaste. Creo que otro gran error fue ese. Porque ello ya era director de la Futuro. Sí, exacto. Ese fue un error. Pero yo en ese entonces, Carlos, estaba complicado. Veía que toda mi... A ver, que ese animador, ¿cierto?, que representaba este lado B, ya era muy difícil, ¿cierto?, poder seguir en eso. Entonces voy a perder eso, pero ¿dónde gano? Claro. ¿Por dónde me...? Mira, son los temores, los miedos yo te diría que son lo peor que uno le puede pasar porque te cobra después. Sí. ¿Ya? Y claro, yo creo que en el Iberoamérica fue un error el tema de irse a la Rock and Pop, que había muchas expectativas, ¿ya?, por esa dupla que hicimos con Zombie. Doctor Zombie. Claro, Jorge David. Que íbamos a levantar. Y no fue así, no fue un mal programa, pero también fue muy de nicho. Y ya estaba muy castigada la Rock and Pop. Estaba muy castigada. Después me tocó a mí, de hecho. Y creo que pusieron, digamos, demasiada expectativa en esto y faltó más apoyo posiblemente, porque yo también lo vi ahí y eso también me afectó, porque pensé que a lo mejor podía haber más apoyo creativo de arriba, ¿ya? Pero no, entonces se empezó a diluir y Rubén, y la verdad, oye, se genera esta situación donde empezáis a hacer agua, ¿ya?, y te desperfilas, y caes en una situación donde no es fácil reinventarse en el momento.
Y entra la desconfianza. Y entra un montón de situaciones ya que son complicadas, ¿me entiendes? Oye, a mí me gusta la página 57 porque siento que hay una declaración de principios tuya, porque dice, cuando uno se propone realizar un sueño que nace del corazón y de la mismísima voluntad, la energía que se proyecta es sincera. No hubo segundas intenciones, solo las ganas de compartir y colaborar. No concebía o estaba en mi radar hacer una radio que alguien me impusiera. Yo quería escuchar el programa de radio que tenía en mi mente y zumbaba en mis oídos. Sí. Este soy tú, por Rolo. Sí, no, sí, eso lo tengo claro. Y eso es lo que y pasa que, mira, era como estar solo frente a esta mole que iba para otro lado. ¿Entiendes? Claro. Entonces, y tampoco tenía los aliados, las personas, ¿cierto?, que pudieran ser cómplices. Entonces empecé a ver cómo esto se empezaba a alejar, ¿ya? Y De hecho, me acuerdo que cuando era administrativo, yo ya estaba a cargo de la Futuro y tu recreo era la Ruta 66 que la pasábamos los sábados a la tarde. Oye, ese programa era alucinante, o sea... No, y te agradezco mucho haberlo pasado por la Rock and Pop y por la Futuro, porque ese fue también una... es que ese programa era muy bueno, Carlos. Y porque además la tecnología ya empezaba a ayudar mucho más, Mucho como más, para la postproducción, ¿no? No, y lo entretenido era esto que yo sentía que había una deuda con respecto al rock. Porque si bien el rock, la Futuro es la radio del rock, nunca dio cuenta mucho del rock de los años 50 o 60, el garage. Sí, ¿ya? completamente. Y fíjate que tenía que ver también con mi historia de vida, porque yo a los Beatles, y por eso, volviendo a los Beatles, por eso yo los veía, ¿por qué no tengo un arraigo con los Beatles? Porque como niño, para mí los Beatles eran como los Monkees. ¿Ya? Yo los veía en el cine. Claro. ¿Ya? Los vi 2 o 3 veces que mi madre me llevó a ver la película Los Beatles, entonces los veía como los Monkees. Y yo después veía los Monkees en la tele y yo era fanático de los Monkees. ¿Ya? ¿Ya? Y los Banana Split. Bueno. Claro. Entonces, veía como eso, entonces no profundicé en ellos como una banda de rock. Lo mismo con Elvis Presley. Yo veía en tardes de cine o cine en su casa. Él vive en Hawái. Claro, veía Hawái, o hasta la almeja, ¿me entendés? O Do the Clamp. Entonces no era rock and roll. Po. Claro. Y yo de ahí, de Palito Ortega, Tormenta, Gary Glitter, Traffic, que eran las bandas que se presentaban en música libre, paso a Gran Funk. El disco rojo, Paranoid. Y a Black Sabbath. ¿Dónde está el garage? ¿Dónde están los años del rock and roll? No, ese programa que hiciste tú fue salvaje. Era salvaje realmente. Era salvaje, y después cuando ya no lo pudiste seguir haciendo, el Lobo Aranea tuvo una muy buena gestión porque fue Steve Van Sant, el guitarrista de Bruce Springsteen. Y él le dice, Steve Van Sant le dice al Lobo Aranea, ¿sabes que yo tengo un programa que es sindicado? Si ustedes quieren, tienen que llenar un formulario y lo pueden pasar. Y pasábamos los sábados como un poco para llenar el vacío que tú dejaste. Perfecto. Pasábamos los sábados a Steve Van Sant hablando en inglés, poniendo una música más o menos como de esa época que cubría. Y metía entre medio extractos de películas, diálogos de películas, de series de televisión. Qué bonito. Sí, no, fue bien choro eso. Lo pasamos bueno. como 2 o 3 temporadas. No, fue la ruta, y esa como deuda con una deuda para mí también de aprender más sobre los orígenes del rock. Sí. ¿Ya? Y bueno, más allá de los Cramps que me encantaban, o los, qué sé yo, Footstones, si no me acuerdo, que eran como bandas de los 80 que recrearon esa cultura norteamericana, ¿ya? Los orígenes no estaban, entonces fue interesante. Además la imaginería de la Amelie Rose, no me acuerdo cómo se llamaba la chica. Era como estaba muy enamorado, man. Y el personaje del programa estaba muy enamorado. Tanto así que me caso. Era el alter ego. Oye, Rolo, y cuando te molesto con los Beatles es porque también tuviste un muy bonito gesto cuando la Rock and Pop tiene la opción de entrevistar a Paul McCartney la primera vez que viene, en el 93. Tú ya estabas ahí en televisión, eras más senior dentro del equipo de la radio, y sin embargo dijiste, yo no tengo nada que preguntarle a Paul McCartney, que lo haga alguien que realmente le signifique o lo pueda hacer mejor que yo. Porque en estos tiempos hoy día cualquiera se acabrona, digamos, no, yo voy y le pregunto a Paul McCartney, aunque no tenga idea. Yo siempre tuve esa diferencia porque cuando uno no sabe, no sabe. Po. Ahora, por supuesto que el álbum blanco, ¿cierto? Sgt. Pepper, sí, lo había, ¿me entiendes tú? Pero no, a ver, para mí era muy importante, si tú entrevistas a un músico... No está en tu ADN, Rolo. Claro, también, si tú te entrevistas tú tienes que vibrar, po. Ajá. Tienes que sentir eso, esa era mi y ahí le diste el pase gol a Pablo y entonces, Pablo, claro, que... pero la experiencia de haber estado ahí cuando entra Linda y Paul fue mesiánico. Bueno, es una cosa que eran 2 ángeles, 2 extraterrestres. ¿Lo encontraste parecido a Carlos Villagrano, no? Mira, la verdad,
Era... Carlos, que eran Kiko. Sí, Kiko, sí. Era, no sé, weón, era de otro planeta nomás. Po, Hablemos entonces de los artistas que a ti te han significado mucho. Tu entrevista inolvidable o tu experiencia en bueno, radio. Así. Para mí quise haber entrevistado a Paul Stanley y a Jane Simmons en la primera avenida, ¿cierto? Cuando no vinieron con maquillaje fue increíble, po, verlos ahí, entrar a ese locutorio pequeñito ahí en la casa de Antonio Bellet. Antonio Bellet, ya, todos estos personajes extraordinarios y Jane Simmons, que había sido para mí una inspiración absoluta. ¿Ya? Eso fue increíble. También haber estado muy cerca de Ozzy, ¿ya? También fundamental. O sea, bueno, quizá una de las entrevistas que no me acuerdo si salió o no, pero fue para el Canal 2 Rock and Pop, fue cuando vino el Crazy Rock y vino Loves and Rocket. Entonces estuve con Daniel Ash y David G. Y me pasa con Daniel Ash, que me dicen, oye, no le vayas a preguntar de Bauhaus. Y yo no pude no preguntarle de Bauhaus. Y se paró y se fue. Claro. Y me quedo con David G, que me dice, no te preocupes, yo te contesto. Como había pasado con ese músico, los Sex Pistols, en el programa en España, cuando tú estás ahí de practicante. Pero ¿no? Claro, o sea, él justo en el auto, cuando lo vamos ¿Quién era? a buscar, John Lydon, ya el vocalista. El Johnny Rotten. Él era, ya. Él era Johnny Rotten, ¿no? Que venía con el pelo lleno de Tampax, de estos botones de Tampax y todo, con su Vivian Westwood, con todos sus trajes, y se sube muy mal genio, ¿no? Era complicado en esa época, no, era impredecible. Y lo primero dice, ¿quién es el productor acá? Que no dije, no está prohibido. Me preguntan de la película, ¿cierto? Sid and Nancy, y no sé qué voy a hacer, no respondo. Entonces lo primero que le digo a la chica, oye, no le vayas a preguntar, porque y lo primero que le pregunta a Marisa Díez, que era una amiga que era y se levanta, tira el micrófono lejos, le pega una patada todo y se va. No duró nada en el stage. Y era así, Lydon tenía esa forma de editorial de poder decir, estos son mis límites. Rolo, el viaje que hiciste en Radio Futuro con After Midnight fue como una búsqueda por los subterráneos del infierno, ¿no? Sí, fue sí, yo creo que ahí era yo de repente digo... Ahora, la Futuro, acuérdate, bueno, una de las cosas que a mí me pasaba como director era cómo poder hacer prevalecer la inmensa minoría, en algo que era muy difícil porque o sea, desde ya el logo de la inmensa minoría, pues Carlos, era que la radio se cerraba, ¿no? Claro. ¿Ya? Y todavía me acuerdo que el primer director ejecutivo, ¿cierto? Que venía de la administración de la Pudahuel, ¿te acuerdas? Sí. Que después Marcelo pasó a ser el director ejecutivo, pero en un momento era otras personas. Me acuerdo y llega el año, no sé, 2001, 2002, recién llevábamos. Sí. Tú estabas recién... Sí, claro. Jaime Vega creo que se llama. Jaime Vega. Y me dice, oye, cabrón, ¿sabes qué? Esta radio yo no la entiendo, este cerro. Mira, en 6 meses más se cierra. Porque esto no funciona. No vende huevo. Claro. No, esto no. Esta cosa del rock, no la entendemos. Y yo voy así como cabro chico ante Marcelo, se hace la... Y ahí Marcelo, no te preocupes, yo te voy a... Vamos a ver esto. Piensa qué podría ser. Y ahí empezamos a pensar con el finado Julio Bravo, ¿cierto? Que en paz descanse, que era extraordinario. ¿Qué hacer con la Radio Futuro? ¿Cómo poder salvarla? ¿Ya? Y ahí empezamos a hacer estos focus grupos, Carlos, ¿ya? Donde finalmente se determina que detrás de los ejecutivos, de los que toman decisiones, ¿ya? Los que, ¿cierto?, tienen el poder en el país, sí, hay un Maiden debajo. Claro. Sacan la corbata y está Procol Harum, está Maiden, está Emerson Lake and Palmer, está Ratch, ¿ya? Pero nadie lo declaraba. AC/DC, ahora, claro, después de dos Jack Daniels, todos declaraban la Futuro, todos escuchaban al Pirincho, me escuchaban algunos a mí en la noche con la cuestión. Y eso nos salvó. ¿Por qué? Porque se integra, y eso no fue fácil, porque también tú, me acuerdo cuando llegaste muy encolerizado, ¿cómo Paulsen? O cómo, llegaba Paulsen y Guillé. Claro, y a mí me exiliaron ahí y me mandaron a la Rock and Pop. No, pero fue sí, bueno, fue claro. Fue mucho después. Sí. Pero estaba bien colorizado y con justa razón, porque el rock pues, era un tema y claro, estaba tú, estaba el Pera, estaba el Alfredo, estaba el Lobo. Pero no podíamos lograr los números. Tal cual.
Y fíjate que y se integra Paulsen, ¿cierto? Con palabras sacan palabras y Guillén en la mañana y logramos salvar la radio. Sí. Siempre hay un costo que hay que pagar y eso fue también cierta moral dentro del equipo que había que volver a... y también los cambios que habían, pues estábamos, había que... el cambio tecnológico, el costo de lo digital, ¿te acuerdas? En ese tiempo era sacar 2 o 3 controles. Sí. No, sí fueron momentos bien difíciles, pero logró la radio... Y nos dimos cuenta que la información era importante, era fundamental y logró salvar, digamos, la economía de la radio. Rolo, ¿es fuerte esa historia de la señora que te va a ver un día a la radio? Fuertísimo. Yo creo que nunca se los conté a ustedes, no me acuerdo. Eso tiene que ver con el After Midnight y con un chico que era muy auditor tuyo. Mira, no, por suerte no tiene que ver con el After Midnight, si no me hubiese dejado la pelota. Ya. No, yo lo asocié con eso. Perfecto. Pero la señora cuando llega me dice que su hijo se había suicidado, ¿ya? Y yo dije, chuta, aquí viene una demanda. Creo que había pasado lo de Marilyn Manson en ese momento. No me acuerdo qué cosa. O Judas habían... Antes, claro. Por alguna situación. En Estados Unidos, una masacre esta. Y me dice que el muchacho se había suicidado, pero me dijo, no se preocupe, no es porque mi hijo tenía problemas serios, ¿cierto? Psicológicos, ¿ya? Y yo le traigo acá unos cassettes, porque lo único que era muy admirador de ustedes, de la radio Rock and Pop, y lo único que él quería es que su música sonara en radio. La música sonara, lo cual tú sabes que no era fácil eso. Ahí ya estaba en la galería nocturna, entonces, seguramente, ¿no? En Rock and Pop puede haber sido, ¿no? No, si estábamos en la Futuro. Está ahí en la Futuro, ya. Estábamos en la Futuro. ¿Ya? Lo que pasa es que ahí donde cuando yo tomo conciencia de lo delicado que era esta música tan depresiva, oscura, donde de repente me llamaban de abajo, me decían, oye, Rolando, ¿sabes que hay una chiquilla que está acá? Y una vez llegué y había una niña que estaba con unos cortes. Entonces dije, chuta, y yo también, ella estaba, ya eran como 3 o 4 años, y ya estaba chato. ¿Ya? Y ahí pasó a lo que es... con Subira, ¿ya? Gran valor, ¿eh? Gran valor Subira. Está en la ADN. Sí, pues es grande, sí, tiene su... Y logró, tenía mucho punch. Y él hacemos Sonidos del Mundo, ¿ya? Que fue otra cosa en la noche y que funcionó bastante bien, ojo, que le fue bastante bien. Pero bueno, volviendo a esta señora, sí, efectivamente su hijo tenía problemas psicológicos y se suicida, pero ella me dice, mire, lo que yo quiero es... Él siempre soñó que usted escuchara sus canciones, ¿ya? Y que ojalá alguna pudiera sonar en futuro. Le dije, mira señora, la verdad que suene en la música es muy difícil, hay una editorial, pero yo voy a escuchar y ahí yo le mandé un correo a la señora y escuché toda la música de él, era bien simple su música, pero ahí me di cuenta la responsabilidad que uno tiene, oye, en las palabras, en la música, de que no todo el mundo tiene... la concepción o la comprensión que uno, ¿ya? Y puede que esta música afecte, ¿ya? a mucha gente. Entonces ahí dije en stop con After Midnight y pasó a Sonidos del Mundo. Claro que como al año y medio, al final cuando se va a subir vuelve un poco esta cosa más mística, digamos, más de sombra al Sonidos del Mundo, donde los Dead Can Dance y toda la familia empiezan a sonar. Rolo, me encantó la conversación porque a veces cuando uno está en esta es fácil como... criticar lo que se está haciendo hoy día, sobrevalorar lo que se hizo antes, ponerse uno de protagonista, y creo que nada, simplemente hemos recorrido tu historia de la mejor manera que hemos podido en esta conversación. Sí, absolutamente. Son 30 años de radio, por Rolo. 30 años, y fíjate que mira, la radio para mí siempre ha sido, digamos, tan diversa, hay tanta oferta, ¿ya? Hay tantas radios que están entregando contenido diverso, ya que creo que la radio siempre sigue siendo súper dinámica y eso. Y ahora con el mundo digital, bueno, y todas estas peladas de cable, oye, que uno, bueno, están en el mundo digital. Yo sigo con El Féretro, que es un podcast que hago, ya, con Terror Express, que es otra cuestión que hago. Entonces me sigo dando mi gusto en ese tema. Algunos con auspicio, otros sin no. Pero también no hay que perder, y le digo yo a mis alumnos, chiquillos, los medios son medios de comunicación de masas, ¿ya? Qué increíble la oportunidad que tuvimos, ¿ya? De poder transgredir eso en parte de los años 80 y mucho de los 90. Sí, había gente en la empresa de la Radio Futuro que no le gustaba que tocáramos Iron Maiden y hoy día llena 2 nacionales. Exacto. Entonces, todo eso también ayudó a crear una escena, una comunidad más que una, ¿cierto? Interesante. Y lo importante para mí es que hasta el día de hoy, fíjate, todo ese trabajo, todo eso que lo hicimos con mucho amor, con mucha dedicación,
está presente. Sí, me acuerdo que compartimos, yo me acuerdo tengo dos lindos recuerdos contigo. Una vez que compartimos una transmisión en vivo, porque a mí igual, pucha, que me gustaba transmitir conciertos. Sí, por supuesto. Transmitimos una vez Memphis La Blusera en el Teatro Providencia. Sí, qué buena esa. Muy bueno, como Sí, eso muy habrá buena. sido el 2001, por ahí, 2001. Y sí. después, bueno, cuando tuvimos la oportunidad de transmitir Iron Maiden, el 2008 No, con y cuando Hernán Rojas en la pista se nos atlética. vinieron encima todo. Una horda de chiquillos. Y poníamos a Pirincho ahí para que claro. todos se sacaran fotos con Oye, Pirincho. pero fue- Ahora pasa lo mismo, pero con el lobo, ¿ah? Con el lobito. No, yo le he dicho al lobo, tenés que cobrar lucas por foto. Sí, de más lobito, qué grande. Qué bueno lo del lobito y todo como ha logrado tener esta imagen importante, ¿cierto? Y es también el ADN de Futuro. Rolo, sí. me imagino que las ganas de volver a tener un espacio de radio, a Sí. estar frente a un micrófono están siempre, ¿no? Siempre van a estar. Yo te diría que eso es un dolor, no te lo voy a negar, Carlos, porque son muchos años, ¿ya? Es un dolor que de alguna forma también se siente en el libro, ¿ya? Pero, bueno, siempre digo, como yo llegué a radio, de la forma que yo llegué, a lo mejor va a ser la misma forma que voy a volver. Entonces, es así nomás. Lo importante es que, digamos, las ganas están, también la experiencia. Creo que también hay una audiencia que reclama eso, ¿ah? Porque me lo hacen ver bastante en la calle, ¿ya? En el lanzamiento de los discos, el lanzamiento del libro, también se ha visto. Así que encantado. Yo sé que no es fácil y a lo mejor hay que salir de la caja y entender que la vuelta de la radio está también al traer, digamos, la posibilidad de rentabilizar eso. No sé, hay que buscar ese modelo, hay que buscar la fórmula. Rolando, gracias por estar estos minutos conversando con don nosotros. Carlos Costa, muy orgulloso también de tu trayectoria, porque te vi ahí esa vez que llegaste hace muchos años a mi escritorio y... Sí, po. Ahí hay una anécdota. Hay una anécdota, sí. Sí, porque yo me acuerdo que cuando llego, me cita Rolo y llego a hacer una prueba y veo que también está haciendo prueba Pera Cuadra. Y yo obviamente dije, callé. No. Pera Cuadra era el líder de Dorso, yo lo admiraba, no sé, tenía el romance, tenía el bajo una Pero yo andaba buscando cámbrica. un periodista, ¿ya? Pera es músico y Pera sí y era para un programa específico de Heavy Metal Manía, que fue. Heavy Metal Manía. Entonces, el puesto para usted y de ahí todo lo que se pudo lograr. Como decía ahí en Melodías Subterráneas, hasta la próxima, jóvenes caóticos. Eso. Chao, Rolo. Chao, gracias, Carlos.